Dios bendiga a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en las naciones que siempre están muy pendientes a este podcast sin censura. Como cada martes, damos gracias al Señor porque usted nos permite entrar hasta la intimidad de su hogar y usted se conecta con nosotros para recibir lo que Dios quiere hablarnos a través de este podcast sin censura. Como siempre, aquí hablamos temas descarnados, directos, sin mucho encubrimiento, vamos a decirlo, ¿verdad? Para que usted pueda apropiarse del contenido, gozarse con nosotros y ser edificado. Te pido, por favor, si esta transmisión es de edificación y bendición a tu vida, bueno, pues que usted pueda compartirlo en sus redes, suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestra página en Facebook y compartir un rato con nosotros. Estoy seguro que Dios te va a hablar y te vas a gozar con la palabra. Hoy vamos a estar hablando de los profetas. No exactamente de lo profético, aunque tiene que ver. Pero vamos a estar hablando acerca de los profetas y muy especialmente de los profetas antiguos. Vamos a estar hablando del diseño de Dios en los profetas antiguos y las diferencias con los profetas actuales. Y cómo nosotros, los que estamos llamados, quizá usted, que está llamado a ser profeta o está llamado a lo profético o le gusta lo profético, puede convertirse en un profeta de aquellos de los que descendían fuego, de aquellos de los que operaban en dimensiones sobrenaturales que hoy no estamos viendo. Para eso tengo conmigo hoy al archiconocido doctor Quaxi, PhD, aleluya, el profeta Alfredo. Que el Señor tenga misericordia de mí. Amén. El profeta Alfredo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que vino hoy en el espíritu de Elías. Oh, sí, amén. Lo recibimos eso, claro que sí. No baje fuego, porque el fuego está cayendo, hay un calor aquí tremendo. Sí, el fuego ya está. Aquí en Las Vegas ya hay fuego. Gloria a Dios. Y también tengo a David, que es un Quaxi profeta, está siendo, bueno, pues preparado en el Señor para esta misión. Doy gracias al Señor por tu vida. Acuérdese de ir dando like también a esta transmisión para que YouTube y Facebook se lo muestren a otras personas. Estamos aquí en los estudios Zion Studio de nuestra iglesia y desde aquí a las naciones del mundo. Gracias por, bueno, pues permitirnos entrar hasta allí, hasta el lugarcito donde tú estás con esta palabra de parte del Señor. Vamos a hablar un poquito de los profetas que en la palabra muestran el poder de Dios. Son hombres que Dios señaló como profetas para cambiar el destino de las vidas de los pueblos, de las naciones, y que sobre todo manifestaron el poder de Dios. Alfredo, tú que eres un profeta raro, porque tú eres un profeta raro, Alfredo. Yo, la verdad, no he conocido profetas que no sean raros. Vamos a empezar por ahí. Bueno, ahí está lo primero, Hace un tiempo atrás estábamos hablando nosotros acerca de lo profético y estábamos hablando acerca de los profetas. Y en un momento determinado caímos un poco en la diferencia entre un profeta bíblico y un profeta de la actualidad. Pero quizás no lo abordamos todo y sería un buen comienzo, ¿verdad? Porque la gente muchas veces en las discusiones que hay de que si existen o no existen profetas, me he encontrado a montones de personas juzgando a los profetas actuales conforme a los profetas bíblicos. Es imposible, es una locura hacer tal cosa. Yo creo que muchas veces las cosas que están escritas en la palabra no las entendemos porque el espectro está muy cerrado, ¿verdad? La gente, el lente de la gente para leer, para interpretar, entender lo que está escrito en la palabra está demasiado cerrado. Y necesitamos abrirnos un poco más. Usted no puede comparar un profeta de la actualidad, un profeta llamado por Dios, ungido por Dios, genuino, también los hay falsos, pero me refiero a los genuinos. No puedes compararlo con los profetas bíblicos, porque cada profeta tiene su asignación. Golpea ahí, Alfredo. Amén. Sí, yo creo que no todos los profetas están llamados a lo mismo. Tienen que entender que hay profetas que están llamados a las naciones. En el caso de Jeremías, hay otros que están llamados a liberar una nación. Hay otros que están llamados a una iglesia, o hay otros que están llamados a diferentes asignaciones que Dios le da. No podemos meter a todos los profetas en un solo lugar. Es decir, todos los profetas tienen que ser como los del Antiguo Testamento. Sabemos que la profecía hoy en día es diferente y los profetas hoy en día son diferentes, pues somos profetas de la gracia, no profetas de la ley. Y eso es algo que la gente muchas veces no entiende porque queremos golpear a la gente y mandarle fuego a la gente como los profetas de la ley. Y no podemos hacer eso porque estamos bajo la gracia. Entonces, hay asignaciones diferentes y el pueblo tiene que entender esto. No podemos comparar un profeta del Antiguo Testamento con un profeta del Nuevo Testamento.
Porque aunque la Biblia quizás me habla un poco de Agabo, que profeta del Nuevo Testamento, jamás se movió en la dimensión de Moisés, ni en la dimensión de Elías o Eliseo. ¿Entiende? Entonces eran asignaciones diferentes y tiempos diferentes. La gente no están entendiendo eso y la gente entonces dicen, bueno, todos los profetas modernos son falsos porque no andan en la senda antigua que los profetas antiguos andaban. Es decir, aquellos eran de la ley. Esta gente vivían enteramente para el Señor. El mismo Isaías decía, mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Qué era lo que hacía Isaías? Buscar a Dios todo el tiempo. Sin embargo, uno hoy en día tiene que trabajar, tiene que hacer montones de cosas. Entonces, no podemos comparar. Hay demasiadas cosas que le están robando la atención. Yo quisiera haber visto los profetas del Antiguo Testamento con la tecnología de hoy en día. ¿Cómo hubiera sido la cosa? Es tremendo, porque ahí ese es el asunto, ¿no? O sea, la gente piensa que los profetas bíblicos, y especialmente los del Antiguo Testamento, si lo comparamos con los profetas actuales, los modernos, los de ahora, pleno siglo XXI, estamos en el XXI, ¿no? Sí, sí. Pleno siglo XXI. Sí, porque uno no... Usted sabe, en lo profético uno a veces anda... En el 22. En el 22, en el 27, en el 24. Gloria a Dios. En el 18. Entonces, en pleno siglo XXI, no podemos compararlo porque realmente cada uno tiene su asignación. Pero yo he conversado con algunas personas porque la gente piensa que los profetas que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran tipos súper especiales. No, es decir, era Superman, super profeta. Superman, super profeta, lo que estaban ahí. El Capitán Planeta. El Capitán Planeta, sí, hermano. ¿Te das cuenta? Solo 2 o 3 gente entendieron que eso. Entonces, ahí hay un problema. Porque si nosotros pensamos que los que Dios llamó y ungió en aquella época eran superhombres, ¿cómo se manifestaba el poder de Dios a través de ellos? ¿Cómo se manifestaba la gracia, el poder, la autoridad que Dios le había dado a través de ellos si ellos eran superhombres? Es decir, de ahí entendemos que los hombres que Dios llamó y ungió en la antigüedad se parecen mucho a nosotros actualmente. Yes. Puede ser que las condiciones y las características no sean las mismas, pero como tú señalabas, Alfredo, ahora un profeta de la actualidad tiene que pelear contra las distracciones, tales como teléfonos, como redes sociales, como muchas otras cosas, tecnología. En la antigüedad no existían. No había televisión, no había nada. Sin embargo, las pasiones eran las mismas. Claro. Sí. Es decir, que lo que estaba en el alma, y lo señala Santiago más adelante, hablando de uno de los más grandes profetas de la palabra, que era Elías. Y él decía que Elías padecía de emociones, sentimientos y pasiones parecidas, muy similares a las nuestras. Eso significa que yo en estos días, puedo estar desenfocado y posiblemente Elías también peleó con otro tipo de desenfoque. Claro. Y de hecho la palabra lo muestra. Yes. Cómo Sí. Elías terminó desenfocado en una cueva a donde Dios no lo había llamado. Claro. Entonces yo entiendo que aunque las épocas son diferentes, pero los hombres a los que Dios llama tienen las mismas imperfecciones, tienen las mismas debilidades, tienen que pelear con las mismas emociones, Sí. con los mismos sentimientos. Y debemos partir de aquí para no entender que un profeta bíblico es un superhombre. Claro. Porque ¿dónde se manifiesta la gracia y el poder de Dios? En la debilidad del debilidad. hombre. Debilidad. Amén. Amén. Cuando usted ve a un hombre siendo usado a unos niveles terribles, unos niveles tremendos en Dios, usted tiene que decir, ahí hay mucha debilidad. Ahí hay Amén, mucha, amén. eso es verdad. El problema, yo creo, pastor, y yo creo que vamos a hablar y vamos a ser transparentes, sin censura. Ajá. Yo creo que el problema de poner a estos profetas del Antiguo Testamento en un nivel súper demasiado alto, muchas veces lo tienen los mismos ministros. Muchas veces nosotros los mismos ministros somos los que queremos traer una palabra y ponemos al profeta de Moisés a unos niveles tan arriba que nadie nunca puede sentirse como identificado con Moisés, porque Moisés era ya casi un querubín. Sí. Y no puede ser. Entonces, eso yo creo que hemos cometido errores, ¿no? Quizás no nosotros personalmente o los ministros en general, me refiero. Que muchas veces, no, que Elías y que tú nunca vas a ser como Elías. Y que Elías estaba en una dimensión que nosotros nunca podremos llegar. Sin embargo, la Biblia me muestra que lo que usted estaba diciendo, Santiago, que Elías tenía pasiones semejantes a las de nosotros. Entonces, yo creo que todos estos errores los hemos cometido muchas veces en los últimos tiempos, que se habla de lo profético. Han puesto a esta gente como dioses, como que nunca han fallado, como que ellos no fallaban, como que ellos no cometían errores, como que ellos eran los ultrasantos, los que no se enojaban nunca. Moisés, que era el más santo, se enojaba. Moisés, que era el más manso, dice la Biblia, se enojaba. Y entonces
eso es un problema grave, porque entonces cuando nosotros nos vemos y decimos, no, pues entonces yo nunca voy a poder ser un profeta porque yo tengo demasiado falla. Ese es el tema. Pero además, usted va a ver a Abraham. Abraham siendo llamado profeta por el mismo Dios. Amén. Y él mismo dijo, por cuanto es profeta, si ora, yo voy a hacer lo que él quiere. Es decir, que estaba en peligro aquel hombre que había cometido... Abimelech, aquel rey. hombre que había cometido, el rey de los filisteos, había cometido un error al pensar ciertas cosas conforme a lo que Abraham había dicho. Sin embargo, este mismo Abraham, no esperando en la palabra de Dios, comete el error de acostarse con Agar para tener un hijo que no estaba en el diseño de Dios. Entonces, era un profeta con una debilidad. Sí. No creía o no podía esperar o no podía, en la paciencia del Señor, esperar el día en que Dios le diera a su hijo Isaac, como al final se lo dio. Entonces, cuando usted ve a un Jonás, otro de los profetas bíblicos, con una palabra muy fuerte, muy definida, pero sin embargo, en un momento determinado, cuando Dios lo llama, él no quiere ir a ese lugar. Y todavía va, profetiza y se queja cuando termina de profetizar con aquella calabacera que, bueno, el gusano se la comió. Imagínense, es decir, que sabemos que el hombre que Dios llama siempre va a ser imperfecto, incompleto, no se ha terminado de formar, porque si algo hace el llamado es terminar tu formación. Amén. Llevarte, el llamado desafía tanto nuestra condición actual que casi siempre termina llevándonos a la estatura del varón perfecto. Wow. El llamado es una de las cosas que te va a presionar tanto. La asignación de Dios te va a presionar tanto. Te vas a sentir tan comprometido con el llamado que tú no puedes, bueno, el que tiene un llamado genuino, claro, que no puedes dejar el llamado, no puedes renunciar a eso y que tú comienzas a competir con eso. Un hombre llamado por Dios es un hombre desafiado por Dios a crecer. Amén. Por eso el Señor llama a los incompletos. Por eso el Señor llama a los imperfectos. Él mismo dice, a lo vil y lo menospreciado. No puede llamar el Señor a los sabios, porque el sabio termina en su soberbia, Hey, yes. quitándole la gloria al Señor para tomarla a ellos. Entonces, por eso yo veo cómo el Señor se mueve en la antigüedad, buscando gente imperfecta para Él manifestar su gloria. amén. ¿Puede un profeta, Alfredo, en la actualidad hacer descender fuego? Yo creo que eso está en la fe. Yo creo que sí, todo está en la fe. Todo está en la fe que el profeta tenga. Lo que pasa es que no todos tienen ese nivel de fe. Amén. Pero el punto es que el mismo espíritu que estaba con ellos es el que está con nosotros. Ahí está el asunto. Entonces, no hay ni una diferencia. No es menos el poder y tampoco es más. Siempre ha sido el mismo poder. Siempre ha sido la misma gloria. El mismo espíritu que estaba con ellos, el espíritu de los profetas, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, es el Espíritu que está con nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los profetas modernos y los antiguos si tenemos el mismo Espíritu? Amén, amén. Ahora, un momentito, yo te voy a la palabra ahora, hijo, porque no quiero dejar caer esto que Alfredo está hablando. Debemos entender esto muy particularmente. El asunto es, por ejemplo, de un Elías que hace descender fuego. Porque hay gente que dice, bueno, Elías hace descender fuego. Si tú eres profeta como Elías, ¿por qué tú no haces descender fuego? Debemos entender que en la asignación de Elías estaba el que hiciera descender fuego. Wow. O sea que cuando el fuego desciende, no es porque tú tienes un poder como el de Elías, sino porque es voluntad de Dios que el fuego descienda. Ya. Eso pasó en Espíritu Samaria, Santo. pastor. Wow. Eso pasó en Samaria cuando los apóstoles de Jesús querían hacer descender fuego y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, es decir, Jesús no le dijo, ustedes no pueden hacer descender fuego. Él le dijo, yo vine a salvar. Es la cuestión, amén. que la gente quiere fuego hoy, pero el Señor vino a salvar. Así es. Entonces, dos épocas diferentes. Sí. Gracia y ley. Y lo interesante es que no tiene que ver ni siquiera con el diseño, tiene que ver con la asignación. Asignación y diseño no es lo mismo, porque el diseño conlleva a varias asignaciones que tienen que ver Shela con tu Brate, diseño. Tania, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro que viene en el espíritu de Elías y se llama Juan el Bautista. Yep. Pregunto, ¿Juan el Bautista que vino en el diseño de Elías bajó fuego? ¿Descendió fuego? No. No hay ningún registro que Juan el Bautista haya hecho descender fuego. Sin embargo, él vino en el espíritu de Elías, vino en el diseño de Elías. Pero no era la asignación de Juan hacer descender fuego. La asignación de Juan era preparar el camino de Jesús. Ya. Entonces, ¿por qué Elías hizo descender fuego? Y por qué hay algunos ultraconservadores, extremistas, que dicen, bueno, no hay profetas en estos tiempos porque, bueno, nadie puede hacer descender fuego como Elías. No, el problema de que Elías
en su asignación como profeta, estaba el hacer descender fuego. Yeah. Dios quería que Elías provocara el fuego e hiciera descender el fuego. Amén. Porque te voy a explicar algo. Suéltalo. Usted me va a decir a mí, ¿y por qué Dios quería que Elías descendiera fuego? Hiciera descender fuego. Elías ya desde las compañías del ejército que vino para apresarlo, hizo descender fuego. Yo creo que un poco entrenándose en el asunto, porque el fuego que él hizo descender después en el Monte Carmelo glorificó a Dios de tal manera que el pueblo escogiera entre Dios y Baal. Amén. Hizo volver el corazón del Amén, pueblo hacia amén. Dios. El corazón del pueblo. ¿Y cómo fue? A través del fuego que él hizo descender. ¿Por qué Elías en su asignación, no solo en su diseño, en su asignación, él tenía que hacer descender fuego? Ah, sencillo. Porque en un momento determinado el pueblo volvería su corazón a Dios cuando él dijera, sobre este sacrificio va a descender fuego Claro. ahora. Y el que hiciera descender fuego, ese es Dios. Y este pueblo buscará a ese Dios. Amén, amén. Entonces, no es que porque nosotros no hagamos descender fuego, no tenemos el poder de Elías. O no tenemos el espíritu que operaba en Elías, que es el Espíritu Santo. Amén. No, Señor. Lo que pasa es que tiene que ver con asignación. Wow. Tú no puedes sacar. Ahora pregunto yo. ¿Es necesario que todo el mundo sea tragado por un gran pez? No, pues claro que no. Para llevar un mensaje profético a una nación. No. No es necesario. Ahora, sabemos por qué sucedió con Jonás. Conocemos el caso específico de Jonás. Pero no significa que ahora todo el mundo, si no se mete en la barriga de un pez y sobrevive 3 noches, no, tú no estás en la unción profética de Jonás. Tú no eres un profeta como Jonás. No. Eso fue con Jonás. Esa es la historia de él. Esa es la asignación de él. El trato de Dios con él. Pero no Claro. significa que si yo no sobreviví al vientre de un pez y no aparecí vomitado en una playa, gloria a Dios, Wow. yo no vine en la unción o no vino fulano en la unción de Jonás. No, porque tiene que ver con la asignación de cada cual. Amén, amén. Pastor, Suéltalo. profeta, ustedes acabaron de aclarar una duda que yo tenía y que yo sé que muchas personas también, porque siempre comparamos, ¿no? Pero ¿por qué si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Por qué antes pasaba lo que pasaba? Hoy en día no se ven esas manifestaciones de que el mar se abra, y es por la asignación que usted mencionaba, pastor. Pero yo le tengo una pregunta. ¿La asignación, eso es personal para cada persona? Es personal e intransferible. La asignación de cada uno es para ser cumplida conforme a lo que Dios dijo. Y cada llamado tiene asignaciones. Wow. Hay personas que empezaron, por ejemplo, el llamado de Abraham empezó en Ur de los Caldeos y terminó en Canaán. Pero ¿por cuántos lugares no pasó ese varón de Dios? Ya. Y en cada lugar él tuvo un trato especial de Dios, una asignación de Dios, hasta llegar a Canaán, donde Dios quería, la tierra que él quería entregarle. Es decir, que yo entiendo que el llamado del Señor está compuesto por muchas asignaciones a lo largo de nuestras vidas. Y todo eso para que se cumpla el propósito de Dios para nosotros. Pero ciertamente es intransferible. Lo que Dios le dio a Saúl no se parece a lo que Dios le dio a David. Wow. Aunque ambos terminaron siendo rey de Israel. Como llega Saúl a ser rey de Israel, no se parece a cómo David llegó a ser rey de Israel. Dios te va cambiando las asignaciones. Eso pasó con el mismo rey, cómo comenzó reinando en un lugar, después la segunda unción en otro y la tercera unción. Es decir, cada unción que le era derramada era para una asignación. ¿Entiendes? Entonces, así es la vida del creyente, es por etapas. Así lo veo yo, se lo voy a tratar de explicar de esta forma, es por etapas. En esta etapa estás aquí, estás siendo preparado y esta es tu asignación. Después viene otra etapa de tu vida con otra asignación, quizás en el mismo lugar, pero más grande. Yes. Y después otra asignación, es así hasta que lleguemos al cielo. ¿Entiendes? Vamos a ir subiendo porque la Biblia dice que es de gloria en gloria, de poder en poder, es para Así arriba es. que vamos. ¿Entiendes? Entonces son mayores las asignaciones. Comenzaste, por ejemplo, un profeta comenzó con su asignación en su casa. De su casa pasó a la iglesia. De la iglesia pasó a una nación. De una nación pasó a 2 naciones. Y de 2 naciones pasó a todas las naciones de la tierra. Wow. ¿Te das cuenta? Asignaciones que Dios le va dando a medida que el profeta o el hombre de Dios va creciendo, la asignación va creciendo con él. Yes. Si tu asignación se queda estancada, es porque te quedaste estancado espiritualmente, porque ya no estás creciendo y la asignación se estancó. Pero mientras haya un deseo de crecer en cada uno de nosotros y Dios esté preparándote, la asignación va creciendo, la autoridad va creciendo, la unción va creciendo, porque con asignación grande
unción grande. Wow. Gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces también ya no vas a pelear con el mismo demonio que peleaste hace 7 años atrás. Ahora vas a pelear contra príncipes. Quizás Dios te envía a una nación a pelear contra un principado. ¿Te das cuenta? Asignaciones diferentes. Así es. Amén. Ahora, en la Biblia hay profetas que hablan de juicio, hay profetas que hablan del Espíritu, Yes. hay profetas que le hablan a Israel, hay profetas que le hablan a las naciones, hay profetas que hablan de la venida del Señor. O sea, en la Biblia tú te vas a encontrar diferentes tipos de mensajes. Ya. Y aquí es el otro gran error que cometen las personas para juzgar los Ya. profetas Dale de ahí, ayer dale ahí, y los dale ahí. profetas de hoy. ¿Cuál, pastor? Cuando la gente dice que si tú no hablas de juicio, tú no eres profeta. Eso es verdad. Dale ahí. O si tú no hablas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo derramándose sobre la iglesia, tú no eres profeta. Si tú no eres profeta porque tú no hablas sobre Israel y sobre el reloj profético, tú no eres profeta. Y no hemos entendido que cuando Dios llama a un profeta, cuando Dios lo unge y Dios lo llama, Dios también le da un mensaje. Wow. Yes. Con el llamado Dios viene lo el mensaje. asigna a un lugar Dale ahí. y le da un mensaje. Entonces, no me pueden juzgar o no me pueden cuestionar mi llamado profético, mi oficina profética, mi oficio como profeta. No me lo pueden cuestionar porque yo tenga un mensaje que no les acomode a ellos o un mensaje que no se parezca al mensaje de Elías. Claro. Porque Elías traía un mensaje de juicio o Juan tenía un mensaje de este tipo, del otro tipo, lo que sea. Gloria a Dios. O los diferentes profetas. Pero entonces, como mi mensaje no se parece al de ellos, entonces ya yo no soy profeta. Wow. Como mi profecía no aparece en la Biblia, porque todo lo que está escrito en la Biblia ya fue sellado de principio a fin. Amén. Y nadie debe quitarle ni ponerle. Amén, Entonces tampoco soy profeta. Y Eso- yo tengo que decir esto. Fluya, Lo pastor. que está escrito en la palabra, dicho de la boca de un profeta, es para un tiempo determinado en el cumplimiento bíblico. O sea, en la manifestación de lo que está escrito en la palabra conforme a la voluntad del Señor como plan de salvación para el hombre. Amén, amén. Como plan de un trato de Dios con el hombre. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Pero eso no significa que Dios dejó de hablar, Wow. que Dios dejó de decir, que ya Dios no va a usar a otro tipo de persona para mostrar un mensaje. Gloria a Dios. Entonces, hay personas que dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, Juan, como dice la palabra, muchos que dijeron, bueno, sí, Juan es el último profeta que aparece y después de Juan no hay más profetas. Y no entendieron que Juan es el último profeta de la ley. Porque hay personas que como no tienen una amplitud para entender e interpretar lo que está escrito en la palabra, lo van a tomar el texto de forma literal. Wow. Ya. No van a ampararse ni a buscar otros conocimientos bíblicos que van a ayudar a integrar todo el conocimiento y poderse formar una doctrina. Entonces, toman literal lo que está escrito y dicen, el último profeta fue Juan. Ya. Y no entienden que Juan sí es el último profeta, pero de la ley. Ya. El siguiente profeta que aparece es Jesús. Amén. Y ya Jesús abre la puerta a una nueva dispensación. Amén. Abre la puerta a un nuevo tiempo. Amén. Es Un el nuevo tiempo tiempo de la profético. gracia, Yes. el tiempo del perdón, el tiempo de la De la salvación, misericordia. de la misericordia, el tiempo donde la sangre de Jesucristo es suficiente para todo. Claro. Amén. Porque recordemos que el derramamiento de la sangre de un cordero o el derramamiento de la sangre de una bestia sobre el altar Vale, gusta. mantenía la comunión con el Señor, pero no perdonaba los pecados del pueblo. Wow. Porque la única sangre que perdona y lava el pecado del pueblo es la sangre de Jesús. Amén. El del cordero inmolado. Aleluya. Entonces, al llegar esa sangre, al llegar ese sacrificio, hay un cambio total. Ya. Hay una actualización del reino para esta tierra, para el plan de salvación que Dios tiene para con el hombre. Amén. Entonces aparece el diseño de Dios para profetas de una etapa nueva. No podemos comparar y decir, bueno, por cuanto ya hablaron los profetas y ya se escribió todo lo que ellos tenían que decir, ya no va a haber más profetas. Wow. Tremendo. Es pastor. una de las discusiones más fuertes que tenemos. Pero sin embargo, cada profeta tiene su mensaje. Amén. Así amén. es. Dios lo envía a un lugar con un mensaje. Y no solo con un mensaje, sino también cuando Dios te llama, te da un mensaje y te da una palabra, que por supuesto viene con ese mensaje. Y cuando tú profetizas, tú vas a saber si esa palabra es para de aquí a 10 años, porque hay gente que profetizan y todo se cumple de aquí a un año, de aquí a un año, porque su profecía no es para el momento. Es decir, hay otros que profetizan y a la semana ya está aconteciendo todo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías profetizó ¿para cuándo?
para el tiempo de Jesús, un montón de años después. Yes. Sin embargo, otros profetizaron para 70 años. Sin embargo, otros profetizaron para menos tiempo. Entonces, junto con el mensaje, bien, tú tienes que saber cuál es esa palabra. Tú tienes que saber que tu mensaje, tu palabra profética, quizás Para un tiempo. Sí, el tiempo de la manifestación de lo que se va a cumplir. Amén, amén. Tú tienes que saber que quizás tú eres un profeta que cada vez que profetiza y viene la palabra de Jehová a ti, Amén. y tú la hablas, se cumple en menos de un año. Y ya, siempre que tú hables, porque ese va a ser tu diseño, a no ser que el mismo Dios te diga, dile que de aquí a 3 años se va a manifestar esto. ¿Entiendes? Ya ahí es diferente. Pero si ya el Señor constantemente te está hablando y te dice, di esto, va a ver que ese mensaje se va a manifestar en menos de un año, porque ese es tu tiempo, Amén. el tiempo que tú estás fluyendo. ¿Entiendes lo que te estoy Amén. explicando? Pero yo estoy seguro, profeta, que con eso que ustedes han explicado, muchas personas deben estar diciendo, bueno, yo tengo una asignación y Dios me ha dado un mensaje. Claro. ¿Cómo sabemos? Porque, por ejemplo, vemos un Jeremías que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Yes. Pero hay un Isaías que dijo, heme aquí. Claro. O sea, ¿cómo podemos saber si verdaderamente, Vaya. después de las bases que ustedes han establecido, si estamos llamados a ser profetas o es que simplemente tenemos un mensaje de una vez, pero no somos profetas? El problema no es ser llamado, el problema es ser escogido. Oh. Llamados, estamos llamados todos a servir a Dios. Ulay, dale. El problema no es estar llamado, el problema es ser escogido. El acto del Señor decirle a Jeremías, tú fuiste llamado del vientre de tu madre. Ese acto de Jeremías capítulo fue 1 escogido. es el acto de escoger al que antes había sido llamado. Wow. ¿Entendimos eso? Él fue llamado en el vientre, pero cuando Dios se entrevista con él en el capítulo 1, Él lo está escogiendo. Ya le está diciendo, tú fuiste llamado, pero ahora yo te estoy escogiendo. Wow. La palabra dice que muchos son los Jeremías no fue llamados. escogido. La palabra dice que Shama. muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, hay mucha gente llamada, pero que al final no terminan siendo escogidos, porque no pasan la prueba, Wow. porque no tienen las condiciones. Gracias a Dios. Dios nos ha llamado a todos, pero no todos somos escogidos. Entonces, el caso particular de Jeremías es algo muy especial porque Él lo llama en edades tempranas. Ya. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú llamas a alguien en edades tempranas, la formación de esa persona que es llamada se parece más a Dios Wow. y menos al hombre. Te voy a explicar. ¿Qué significa eso? Cuando usted llama a una persona de 30, 35, 40 años, esa persona ha tenido una vida, Eso es verdad. un carácter, una formación en su personalidad, una manera de vivir, hábitos. Pero entonces Dios llama a este Jeremías y desde que lo llama siendo joven, Él le dijo, tú hablarás mi palabra. Por tanto, toda la vida que él vivió, la vida de Jeremías, toda fue ¿cuál? Hablando palabras de Dios. Hablando. Wow. Él nunca habló palabras josenas. Él nunca habló palabras contrarias a Dios, ni blasfemó contra Dios, porque ya en su boca estaba la palabra de Jehová. Fue Wow. formado por el Señor. Desde pequeño. El mismo caso de Samuel, otro profeta. Yes. Tremendo profeta, diría yo. Tremendo profeta. Dice que nunca su palabra cayó nunca Dios permitió que la palabra cayera en tierra. tierra, amén. Eso significa, en otras palabras, que todo lo que él decía se cumplía. Wow. Y cuando aparecía Samuel, el pueblo temblaba. Samuel, vienes en paz. Yes. Así decía. Literal. Entonces, pero ¿desde cuándo Dios habla con Samuel? Desde que era pequeño, Amén. desde que era muy joven. Entonces, por eso la experticia, la experiencia, la manera en que Samuel se proyecta como profeta de Jehová en Israel, porque él ha tenido toda una vida sirviendo a Dios, no solo bajo el llamado, sino porque fue escogido desde muy temprana edad. Eso está poderoso, pastor. Entonces, mientras más temprano Dios llama a sus profetas, los escoge, los llama y los escoge. Mejores, Se parecen a Dios. exacto, El llamado mejores se va a parecer serán más a lo que Dios en quiere. el fluir de Dios, Wow. en las cosas de No, Dios. y menos guerra van a tener. Exacto. Y menos Porque guerra. fueron formados directamente desde pequeños por el mismo Señor, como Samuel. Claro. Y menos guerra. Imagínate tú que tú, a los 40 años, ya tú tengas 25 profetizando. No, pues ya, es una... No es lo mismo que Dios te haya escogido a los 35 y Eso, cuando tú llegas a ¿verdad? los 40 tienes 5 profetizando. Eso es verdad. O sea, hay una experiencia, hay un conocimiento de Dios. Por eso la palabra dice que instruyamos al niño En en el su camino camino. desde Amén. temprano. Wow, Amén. eso está poderoso. Porque mientras más tú instruyas al niño en el camino, más pronto Jehová te lo va a escoger. Wow. Siento Dios candela, mío, José. poderoso. José, pero di gloria Wow. a Dios allá atrás. ¡Gloria! Pastor, Mientras más tú instruyas al muchacho y más rápido tú le enseñas la palabra, más temprano Jehová te lo escoge. Wow. Aleluya. ¿qué edad tenía aproximadamente Samuel? ¿7 años? Posiblemente. Sí. Por ahí 7 anda. años.
Imagínate que a los 20 años ya Samuel tenía 13 años de experiencia. 13 años. A los 20. A los 20. Y Háblame de preparado por algo. Dios. Y preparado por Dios. Háblame de algo. Porque ya la palabra se le había revelado, la visión se le había revelado. Ya él conocía cómo era que Dios hablaba. Por eso cuando Dios hablaba ya Samuel sabía. Wow. Escucha esto. Y cómo Samuel es un hombre tan certero en la palabra que todo lo que él hablaba se cumplía. Pero aún así, para que Samuel no se exalte, porque hay gente que critican a Samuel. Claro. Cuando llega a casa de Isaí. Sí. Y entonces están todos los hijos de Isaí y Samuel se quiere ir con la primera bola. Hablando en términos beisboleros. Sí. Se quiere ir con la primera bola. Y Dios le dice, no es eso, porque lo que tú miras yo no miro. Y hay gente que van a decir, no, pero ven acá. Entonces, ¿qué pasó con Samuel? Como que no Al era que Dios espiritual. todo le cumplía lo que él hablaba. Sí. Sí. Pero ahora, cuando está mirando, no está mirando lo que Dios ve. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo debo decir algo. Más adelante nos damos cuenta con Pablo que él mismo tiene un aguijón para que la grandeza de las revelaciones no terminen exaltando su ego. Ya. Yo soy de los que creo que la equivocación de Samuel Era parte del proceso. era parte de lo que Dios permitía en su vida para que Samuel no le Para que robara la Para gloria a Dios. matarle el orgullo. Para pastor. matarle el orgullo de que era el profeta El profeta de más Dios. ungido. Así el es. más más ungido todo. de Israel en esos días. Yes. Yo creo que un día yo Alfredo, estaba siento predicando. candela. Yo estaba predicando y estaba diciendo, a veces Dios te coge por tu debilidad en vez de por tu fortaleza. Estaba predicando eso un día. Creo que a veces el mismo Señor, como ve que tú eres débil en ciertas áreas, sabe que cuando te use y como tú eres débil, toda la gloria se la vas a dar a Él. Amén. Y te vas a mantener humilde, porque esa debilidad, que cada uno tiene su debilidad en ciertas áreas, pues te va a mantener humilde. Si no tenemos alguna debilidad y si somos fuertes en todo y no fallamos en nada, pues se nos va a meter una soberbia diabólica en el corazón, Yes. como que nosotros no, yo soy el más perfecto, a mí yo soy el más santo de todo. Sin embargo, yo he visto que Dios literalmente permite, por eso Pablo decía, mira, yo oré 3 veces. 3 veces oré al Señor. Porque un mensajero de Satanás viene y me abofetea. Yes. Como un apóstol a ese nivel va a decir que un mensajero del diablo viene y lo abofetea. Yes. Eso es una locura. A no ser que el mismo Dios lo permita para mantener a Pablo acá abajo. Humilde. Entonces, Ciertamente. muchas veces las personas que están aquí que creen, no, yo cuando sea el más perfecto, el más todo, entonces que Dios comenzará a usarme. No, literalmente no es así, porque a veces Dios lo escogió. ¿Y qué tal si Dios escogió a Elías porque Elías era testarudo? Vamos a decir. ¿Y qué tal que Dios haya escogido a Elías porque sabía que Elías, cuando Dios le dijo hay que cortarle la cabeza a 450 profetas o a 800, El tipo no iba a vacilar. No iba a vacilar. ¿Qué tal que Dios lo escogió por eso? El tipo no iba a dudar. Que lo iba a no hacer. iba, porque si hubiera sido otro profeta, un corazón un poco más blando, Jeremías, más no. blando. Jeremías no lo hubiera hecho. lo hubiera hecho. Jeremías no lo hubiera hubiera hecho. Jeremías no. Entonces Dios necesitaba un Elías que, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cortar la cabeza a alguien? Pues se la corto. Eso Yes. es una locura. Además, entendamos que este profeta Elías es llamado en un tiempo del rey más malo que tuvo Israel, lo dice la Biblia. Tenía que ser fuerte. Es decir, el tipo le tenían que dar los recursos más tremendos de la Biblia. Es decir, que no cualquiera hace descender fuego, eso es verdad, pero porque lo necesitaba Elías. Claro. Wow. O sea, Elías se estaba enfrentando al rey y la reina más mala de la historia de Israel. Yep. Elías no podía venir con cuentecitos. Yep. En Wow. otras palabras, Elías no podía venir con fábula, ¿verdad? No podía venir Que yo con escuché. con una vara y que yo Sí. escuché de anoche. No. Él tenía que venir con señales. Ya. Wow. Y no cualquier señal. Él tenía que venir como Moisés, Claro. que tenía que enfrentarse a un faraón al que Dios le había endurecido el corazón. No podía venir con cualquier cuentecito. My cowards. Tenía que venir en el poder de Dios para Wow, demostrar que la palabra que él decía era respaldada por ese Dios. Dale. Entonces, por eso Wow. entendemos que la manifestación de Dios Ajá. en un profeta tiene que ver también con la circunstancia Wow. En a la las que que fue vive. enviada. Dios mío. Dale. Dios mío, siento Eso candela. está poderoso. Eso está poderoso. Ahí es donde Dios te va a activar los recursos. Hay gente que quisiera levantar muertos, pero no va en su asignación. Claro. A lo mejor Aunque el tenga la Señor, fe. claro, pero a lo mejor Dios te envió a un valle de huesos secos. Entonces tú tienes que ir con la unción de resucitación. Claro. Y tu Amén. palabra tiene que ser una palabra profética de vida. Exacto. Una palabra profética, no de juicio. Porque imagínate, ¿qué juicio tú vas a declarar sobre un muerto? ¿Qué juicio tú vas a declarar sobre un valle de huesos secos? Dios Entonces, mío. por eso hay gente que dice, bueno, si no viene juicio, no es profeta. Porque los profetas de la antigüedad todos eran de juicio. Pastor, pero eso se quita así, mira, todo el mundo quiere juicio para los demás y si el juicio es para ellos,
ahí sí quisieran profetas de gracia, ¿verdad? Ahí Sí quisieran profetas de que, ay, profetízame algo bueno. Porque si tú estás pidiendo juicio para el otro y si viene el profeta y te desata juicio a ti, así es. entonces, no, yo no me ese imagino. Espíritu de Dios. Y yo no me imagino a Ezequiel haciendo descender fuego sobre el valle de Huesos Secos. No No me hay imagino. necesidad. No, es una tontería decir, ¿verdad? Entonces Ezequiel, por cuanto no hacía descender fuego del cielo, ¿no era profeta? ¿Eh? Claro. Wow. Gloria a Dios. No, el problema es que Ezequiel, su función, su llamado, era traer vida, es declarar vida sobre un valle de huesos secos. Era que llamar al espíritu de los cuatro vientos y que entrara en ese valle de huesos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener todo esto muy claro, porque si no, vamos a ser arrastrados por una corriente actual de demeritar los llamados proféticos que Dios tiene para esta época. Eso es verdad. Amén, amén. Pastor, profeta, uno de los profetas que más me llama la atención a mí es Daniel. Y la palabra habla, usted lo ha explicado varias veces, que Daniel tenía un espíritu superior, pero que era el espíritu de él. Yes. Ahora, en general, pastor, ¿los profetas siempre van a tener un espíritu superior o ese solamente era el diseño de Daniel? Bueno, yo creo que era el diseño de Daniel porque era el diseño de Daniel, un diseño de gobierno. Claro. Amén. Un profeta Daniel de gobierno. sobrevive a 4 reinados, 2 babilonios y 2 persas. Wow. Entonces Daniel tenía que fluir y digo que es un espíritu superior y digo que es el espíritu de él porque aparece con E minúscula. Búscalo en la Biblia. Sí. Sí. No aparece con E mayúscula. Sí. Por tanto, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Claro. Y en esto hay un error porque hay muchos predicadores. Digo, no hay un error en lo que se escribió, sino en lo que muchos predicadores predican, creyendo que el Espíritu superior se refiere al Espíritu Santo. No. Y no es así. Se refiere al espíritu de Daniel. Wow. Daniel tenía un espíritu humano superior porque era un espíritu impartido con sabiduría. Ya. Wow. Era un espíritu impartido con autoridad de gobierno. Mucha ciencia. Era un espíritu impartido por ciencia. Sí, ¿Te das mucha cuenta? revelación, Por amén. consejo. Ya. Yes. El espíritu de Daniel era un espíritu de consejo. Yes. ¿Te das cuenta? Por eso los reyes lo llamaban. Por eso era parte de los sabios. Da cuenta. Entonces, Poderoso. ahí está el punto. Yo creo que ese espíritu superior en Daniel era parte del diseño de Dios para el llamado de ese tiempo. ¿Por qué? Porque Daniel es el hombre que entre todos los profetas de la época es el único que decide levantarse para preguntarle a Dios acerca de la profecía de Jeremías de que a los 70 años el pueblo volvería a Jerusalén. Ya. Tú viste que ningún otro profeta le hizo la pregunta a Dios. Así es. Y con él habían otros profetas de su tiempo. Pero él dijo, aquí hay algo profetizado y no se ha cumplido. Si él no tiene un espíritu entendido y un espíritu sabio Wow. para entender lo que se había profetizado acerca del regreso y la restauración de Israel, pues pasa inadvertido todo como el resto de los profetas pasaron. Pero este hombre, que tenía un espíritu superior, dijo, ya es el tiempo. La gente que tiene un espíritu superior, una de las señales que va a dar es de que van a entender los tiempos. Entendidos en los tiempos, pastor. Entendido los tiempos. De la tribu Entendidos en de los Isaacar. tiempos. Entendido en los tiempos. Amén. Una de las personas de los profetas, de los hombres de Dios, que tú vas a ver el espíritu superior en ellos, es porque ellos van a discernir los tiempos. Wow. Y va a decir tiempo de batalla, tiempo de paz, Claro. tiempo de cosecha, tiempo de descanso, tiempo de refrigerio. Wow. Van a poder discernir, Es importante. definir, poder entender los tiempos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Wow. ¿Por qué Daniel se va a inquirir delante de la presencia de Dios? Porque él discernió el tiempo y dijo, esto tiene que cumplirse. ¿Por qué no se ha cumplido? Yes. Y Siento fíjate candela que de Dios. Daniel, a mí me gusta mucho también el profeta Daniel porque, wow. Pero ves que el diseño de él no tiene nada que ver con Moisés, No, Elías. Era un profeta de gobierno, estaba en un palacio, vestido de ropa fina. No era Así como es. Juan el Bautista. Entonces, en serio, no era porque la gente quiere que los profetas todos sean estilo Juan el Bautista, que venga con saco, coma miel y que coma langosta, y no. langosta. No, este hombre estaba vestido de ropa fina porque tenía que presentarse delante del rey. Entonces, ves el diseño, no hacía descender fuego, pero era un profeta. Pero su diseño era de gobierno. Entonces, Wow. tú tienes que entender que hay profetas que son de gobierno. Hay Yes. otros que van a hacer descender fuego. Hay otros que van a hacer que la palabra traiga rompimiento, sanidad. Daniel no hizo ni un milagro, no hizo sanidades, no hizo nada. Sin embargo, tenía unos sueños y unas visiones. Sin embargo, se le aparecieron ángeles, porque Gabriel se le apareció. Y el varón Gabriel que vino volando con presteza, destreza, vino volando, vio ángeles.
Daniel vio cosas sobrenaturales, Yes. incluso visiones del fin, porque cuando tú lees Daniel junto con el Apocalipsis va muy ligado. Yes. Entonces, como un profeta de gobierno que no hizo ni una señal, no hizo ni un milagro, no hizo nada, pero esa era su asignación, estaba vestido bien, me imagino, porque no va a andar con harapos delante de reyes. No, él era de la corte del palacio. Por O sea, eso, era no va a andar cualquier con persona. harapos delante de reyes. Tenía que presentarse delante de reyes, delante de 4 reyes, ¿no? Nabucodonosor, el hijo Balsasar, Ciro y Darío. Y Darío. Y Darío. Imagínense, no va a andar con harapos. Todo el mundo sabía que Daniel era un espíritu humano superior lo que tenía él. Wow. Y eso Así era es. poderoso por el conocimiento. Ahora, tíratele a Nabucodonosor vestido de camello y comiendo grillo. Ah, A ver si Nabucodonosor, que era uno de los reyes más lujosos, más rico. más ricos de la época, tíratele de ahí delante para que tú veas cómo de momento te van a sacar por los moños para afuera. Yo creo incluso que uno de los problemas Wow, pastor. de Herodes y de Herodías con Juan el Bautista era la forma en que él vestía. Claro. ¿Por qué yo digo esto? Porque si no, la Biblia no hubiera señalado cómo él se vestía. Sí. Porque la asignación de Juan el Bautista no solamente fue en el desierto. Él entraba en palacio y le decía a Herodes, no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Es decir, que la asignación de Juan el Bautista, Ay, Dios preparar mío. el camino de Jesús, predicar a ese Jesús Ya no aquí, y man. predicarle a las multitudes, pero de vez en cuando le entraba en el palacio y le decía, tú estás en un error, tú estás en pecado, tú no estás haciendo lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que una de las cosas que le chocaba a la corte de Herodes, Gracias. a Herodes y a su mujer Herodías era la forma en la que él vestía. Yes. Porque donde hay lujo, el Lo- que entra en esa condición choca. lo hubieran recibido bien. Pues Choca. sí. Si él hubiera llegado Sí. vestido de ropa fina y con joya y con todo, lo hubieran recibido diferente. Ahora, el problema está, Alfredo, en que él tiene que entrar vestido así porque él tiene que chocar. Claro, porque ese era su diseño. El diseño de él era chocar contra el régimen. Wow. Chocar contra lo que estaba establecido. Contra la ¿Te das religiosidad. cuenta? Te voy a soltar esto ahora. Cuando tú ves a Elías, ¿a quién se le enfrentó Elías? A Acá y Jezabel. Ajá. De la Cuando misma tú forma. ves a Juan el Bautista, ¿a quién se le enfrentó? A Herodes y Herodías. Sí, el Que mismo cuando espíritu. viene a ver es lo mismo. Es lo mismo. Los mismos espíritus, Wow. la misma situación, todo repitiendo Herodías, igual. Jezabel. Herodías es Jezabel, que mandaba sobre Herodes. Wow. ¿Cómo terminó el asunto? Pidiéndole La la cabeza. cabeza Lo mismo, del lo profeta. mismo con Elías. La cabeza que quería Lo matar a mismo. Elías es la Con la de diferencia Juan, que porque Juan Juan sí se vino con el la espíritu de guardaron. Elías. Entonces Wow. había una demanda por la cabeza de Juan Desde el tiempo de desde Elías. el tiempo de... Ustedes mencionaron de Juan, pero también Isaías salió casi semidesnudo corriendo. Claro. Imagínense que hoy en día un ministro haga eso, pastor. ¿Qué no le dirían? Bueno, yo creo que el asunto de Isaías tiene que ver con una palabra. asignación de Dios para un momento, una tarea, una misión que Dios le dio, porque Dios quería hacer una demostración. Pero este Isaías también era un profeta de la corte, era un Yes. profeta de palacio. Ahora, voy a explicarte algo y me devuelvo 20 minutos atrás lo que estaba hablando Alfredo. ¿Cómo tú puedes ser profeta, pero hay un momento donde esa asignación, ese propósito en Dios gira 180 grados? Y digo esto porque Isaías es profeta hasta el capítulo 6 de su propio libro. Pero en el capítulo 6, la vida de Isaías cambia completamente. Dice que en el año en que muere el rey Usías, Yes. Isaías ve una visión. Y en la visión está viendo al Señor y sus faldas llenaban el templo. Amén. Porque Isaías era profeta, pero su boca no estaba alineada. La boca del profeta no estaba alineada al mensaje que Dios quería dar. No estaba profetizando lo No que Dios estaba tenía para él. profetizando porque él mismo dice, ay de mí, que soy de labio inmundo y Yes. he visto al Señor. Wow. Entonces dice que vuela el ángel y toca con carbones los labios del profeta. Wow, pastor. Entonces, en el capítulo 6, lo que venía siendo de una manera cambió. Por eso el Señor te cambia de dimensiones. Porque a partir de allí, Su asignación, ya tú pastor. no eres profeta Wow. por un llamado. Ya tú eres un profeta con una asignación, Yes. con una dimensión diferente. Es decir, la vida de Isaías ese día fue mudada. Yes. La vida del profeta fue mudado. ¿Cómo nosotros podemos estar fluyendo en dones? Pero eso no significa que estamos completamente alineados a la voluntad de Dios, sino que hay un encuentro sobrenatural que Wow. termina alineándote. Ya. Siento la candela del Wow. pavo. Yo creo eso 100%. No, eso está fuerte. Yo creo Entonces eso necesitamos 100%. un encuentro aún cuando estemos fluyendo con los dones. Ya. Necesitamos un parteaguas en nuestra vida, aún cuando tengamos manifestación del poder de Dios.
Aunque hayan señales en nuestra vida, necesitamos un encuentro que cambie nuestra vida. Wow, Tiene poderoso. toda la razón, pastor. Y si vamos a las escrituras, hasta la manera de hablar después del capítulo 6 es diferente. Le cambió porque le cambiaron el mensaje, la asignación y todo. Isaías, después, fíjate que después que fue mudado, porque su corazón fue cambiado, todo. Sus palabras cambiaron de una manera, ya no era el profeta que profetizaba ahí en palacio, porque se cree que él era primo del rey Usías. Del rey Usías. Entonces, fíjate que era un profeta de palacio también, pero cambió completamente cuando tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué él andaba con las nalgas afuera? Porque hay gente, escucha, hay profetas que su vida... Bueno, Alfredo usó ese término porque la Biblia usa el término. Sí, lo dice. No, El término lo dice re- literal, sí. literal. No, ya los hermanos saben lo Esto que han sin leído censura, Biblia. sin censura, Sí, aquí. los hermanos que han leído eso, pues saben Eso que no- la Biblia eso dice no está que censurado en la Biblia. Eso no es No, una la Biblia palabra, dice no. que las nalgas estaban afuera. Entonces, Bueno, Alfredo, pero no abuse del término tampoco. no, pero eso es una palabra normal. El punto es que hay profetas que Dios le da un mensaje, escucha, Dios le da un mensaje para bendecir y su mensaje pone la palabra en tu boca para hablarle a los demás. Sin embargo, hay otros profetas que su vida es el mensaje. Yes. Wow. Que todo, Dale ahí. su vida es el mensaje, que ellos son profetas, pero todo lo que pasa en su vida es un mensaje hacia alguien más. Yes. Por eso Isaías se casó dice en Isaías capítulo 8 que él se llega, dice así, que se llega a la profetisa, hablando de su esposa, Yes. y tiene un hijo, y a ese hijo Dios le da un mensaje, le dice, le vas a poner este nombre, Wow. porque este nombre es un mensaje que yo quiero darle al pueblo de Israel. Yes. Entonces la vida de Isaías era un mensaje profético. Por eso lo mismo pasa con Osea, que Dios lo manda a casarse con una prostituta, Yes. porque su vida era un mensaje profético. Wow. Yes. Sin embargo, hay otras personas que simplemente dan el mensaje profético, pero su vida no es el mensaje profético. Es diferente, Wow. hay Es que una entender dimensión. eso. Es una dimensión Es diferente. una dimensión, sí, es una dimensión. Es una dimensión. Y no está, y si te das cuenta, viene a manifestarse en una época de la vida del profeta donde es necesario llevarlo a una dimensión donde el mensaje vivo de la palabra esté en él mismo. Es decir, que la gente te vea a ti y vea en ti el mensaje. Por eso nosotros, el que vive, vamos a decirlo, ¿no? Todo el que es hijo del Señor, que está viviendo en el testimonio de Jesucristo, somos portadores de una palabra viva. Wow. Somos portadores de un mensaje vivo. El que anda con Cristo y Cristo anda con él es portador de un mensaje vivo. Amén. Por eso usted va a ver que hay predicadores y profetas que abren la boca y aunque se escucha bonito, pero tú no sientes la impartición en tu No espíritu. edifica. No, ¿sabe Wow. por qué? Porque ellos necesitan vivir la profecía que están declarando. Yes. Macama. Dios mío, siento el poder del Espíritu. Su vida Para tiene poder que ser un tener mensaje. autoridad sobre lo que Para están poder diciendo. Tiene que ser un autoridad. mensaje, su vida. Wow. Tu vida tiene que convertirse en más que palabra. El hombre que es llamado como profeta, Wow, pastor. el hombre que es llamado como un siervo de Dios, debe entender que su vida tiene que ir más allá que palabra. Usted puede dominar mucha teología, pero si usted no vive la Biblia, sus palabras serán huecas. Wow. Nunca impartirás a nadie. Por eso hay muchas iglesias muertas. Por eso hay mucha profecía o supuesta profecía que andan por allí de lugar a lugar, Pero de no gente en caen. gente, pero no se manifiesta Wow, nada. pastor. Porque la profecía, voy a decirte algo, la profecía no solamente está para cumplirse, Ay, la aqua. profecía está para caer en un lugar y transformar ese lugar. Amén. Yes. Wow. Es que tu vida deja de ser tuya. El punto es el siguiente. Cuando tú eres un profeta llamado y escogido, tu vida dejó de ser tuya. Yes. Si tú verdaderamente amas lo profético, amas a Dios, Dios te va a decir que hagas cosas Dale ahí, Alfredo. que no van a tener sentido, cosas que no van a tener sentido para ti, pero sin embargo va a ser un mensaje para alguien más. Wow. ¿Entiendes? Porque tu vida dejó de ser tuya. Fíjate que, imagínate que tú estés, antes de venir para la iglesia, vamos a poner un mensaje, algo sencillo, e incluso la ropa que te vas a poner, algo que parece sencillo, pero el Señor te dice, ponte esto y esto y esto. Tu vida es un mensaje. Cuando llegaste a la iglesia, alguien estaba preguntándole a Dios, Señor, si verdaderamente tú eres Dios, el pastor va a venir vestido de esta forma.
Si verdaderamente tú eres Dios, el profeta va a venir vestido de esta forma. Wow, Entonces, como tu vida es un mensaje y tú no eres tuyo, sino que eres de Él, ay, Espíritu Fluya, Santo, fluya, profeta. todo lo que Dios te manda a hacer, eso es un estilo de vida de estar rendido Amén. a lo profético, estar rendido a Dios completamente. Es decir, Dios te dice, haz esto, simplemente hazlo, porque tú no sabes que detrás de eso hay un mensaje para bendecir a alguien. Yes. Muchas veces Dios te va a mandar a hacer cosas que tú no le busques la lógica, hazlo. Wow. Hazlo, porque el Señor, ¿qué le dijo? ¿Quién fue el profeta? Creo que fue Jeremías, que andaba con el yugo, que andaba con Jeremías. el yugo, que andaba. Jeremías, Dios le dijo, mira, tienes que andar con un yugo. Al profeta Ezequiel, creo que fue, le dijo, tienes que dormir un tiempo de este lado, del lado izquierdo, y después dormir del lado derecho. Su vida era un mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que entendamos esto, porque tenemos que estar completamente rendidos a lo que Dios quiere decirte, rendido a la voluntad de Dios. Porque si Dios te Yes. dice, haz esto y no lo haces, porque pensaste que era algo normal, dejaste de dar un mensaje simplemente por no comprarte un cinto. Simplemente por no comprarte un par de zapatos. Vaya, no le estoy dando excusa a que usted vaya y se compre cinto y par de zapatos. Pero es para que me entiendan Sí. que tu vida entera va a ser un mensaje para los demás. Hay una palabra siempre dispuesta el Señor a desatársela a alguien más. Es como cuando las palabras dejan de sonar para que las acciones La que uno vivas, hace es sea- que tú vivas lo que es la palabra, entonces tengas autoridad, que es lo que el pastor está Amén. diciendo. Porque si yo no vivo lo que estoy hablando, pues tu palabra no tendrá peso, Wow. no tendrá autoridad. Entonces Yes. vas a hablar y la gente se van a Al quedar aire, así, no va a ser se van a quedar nada. así como que Así es. está eso muy somos- lindo. Por eso somos llamados, todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Wow. Porque ¿cuántos de los que quieren ser usados por Dios tienen la disposición a negarse a sí mismos? Fluya ahí, pastor. ¿Cuánto realmente gente, yo quiero ser profeta, me gusta ser profeta, me gusta eso de profetizar? La gente tiene que entender que Dios no llama a profeta por cuenta propia. Ya, O sea, usted no puede ser profeta por cuenta propia. Ey. Usted cuando es llamado profeta o cuando es llamado un siervo de Dios con una unción específica para una asignación específica de Dios, usted ya dejó de trabajar por cuenta propia. Ahora usted trabaja para el reino de los cielos. Ahora usted trabaja y su salario es por el reino de los cielos. Amén. Entonces, ahora hay una andanada, debo decirlo de esta manera, Ay, Dios mío. de profetas por cuenta propia. que- Cuenta propista, pastor. Cuenta propista, son cuenta propia. Claro, son cuenta propistas. Trabajan Ay, por por ellos cuenta mismos. propia, trabajan por ellos sí, mismos. el espíritu de Balán. El espíritu de Balaán, ¿verdad? Que tiene un sicariato en la boca. Ay, Dios mío. Entonces, matan con palabras bonitas. Sí, porque Wow. hay profetas que van a llegar así, que van a terminar matando espíritus, porque toda palabra que no sale de la boca de Jehová, que va a traer vida, Nope. va a traer muerte. Muerte. Porque Así toda es. vez que te saquen del propósito de Dios y te saquen del camino, aunque la palabra haya sido bonita, y te saquen de la voluntad de Dios, ¿qué profecía es esa? La profecía de un hombre que es un sicario por la boca. La profecía de un Wow. homicida espiritual. Wow, pastor. Por eso hay profetas que terminan siendo homicidas espirituales. Cuando alguien es sacado de la voluntad de Dios, aún con palabras bonitas, con medias verdades, gloria a Dios, con muchas cosas que parecen, pero no son. Está fuerte. Están matando la vida espiritual de alguien porque lo están sacando del verdadero camino de Dios. Entonces, usted quiere ser usado, usted tiene que estar dispuesto a negarse. Yeah. Porque cuando el Señor te unja y te escoja, cuando el Señor unja y escoja a ese profeta, es para que ese profeta haga lo que Dios quiere. Amén. Es para que ese profeta hable lo que Dios quiere. Wow. Es para que el profeta, viéndose negado, sepa cuándo parar en el momento en que Dios paró de hablar. Chato ale, Aleluya. catua, ramando, Para ele. entender que aunque quiero decir la palabra, no es el tiempo de hablarla. Porque a veces el Señor le revela algo al profeta y no es para ese momento. No es para revelarla en esa época. Ahí. Es para que selle la palabra para un tiempo. Porque si la decimos ahora, alertamos al mundo espiritual. Alertamos a los demonios, alertamos a los brujos. Entonces, aquel que va a recibir la palabra tendría mayor oposición. Son Wow, cosas que pastor. no entendemos. Entonces fuerte, queremos qué literalmente juzgar a los profetas de estos días, genuinos de Dios, conforme a los que Dios llamó en la palabra. Los de la palabra tenían la asignación de la palabra. Y los de hoy tienen la asignación del último tiempo profético Amén. ante la venida del Señor. Amén. Aleluya, poderoso, pastor. Eso que usted estaba hablando, Wow. el Espíritu trae a mi mente que a veces los profetas que operan bajo su propia cuenta, puede que le den una profecía a alguien que esté en pecado y a lo mejor esa persona dice, no, esto viene de Dios
Y como usted decía, son palabras que no traen vida, traen muerte, porque lo va a seguir llevando a eso. Pero algo que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento se habla de los montes y de los ríos, lugares a donde iban los profetas que tenían encuentros con el Señor. Yes. Pastor, de cueva. si uno va a estos lugares, ¿qué misterio hay detrás de eso proféticamente, de los montes, de los ríos? El primer misterio de los montes, los ríos y las cuevas es la soledad. Yes. Wow. Ah, Espíritu de Dios. pero fluye, pastor. El primer misterio de los montes, los ríos y las cuevas es la soledad. Wow. La conexión ¿Cómo? con Dios. Especialmente los montes y las cuevas. Aislarse. Es donde tú te apartas, Yes. donde tú te aíslas Es para eso. escuchar la voz de Dios. Es eso. ¿Tú sabes por qué aún junto al río Ezequiel, que estaba en medio de los esclavos, de los otros esclavos, queda atónito por 7 días? Yes. Porque cuando la voz de Dios llega e interrumpe, Wow. te aparta, te enajena, te enajena. Wow. Entonces, él tenía que estar ahí porque el pueblo estaba esclavo. Ahí llegó el Señor para hablar. Pero claro, el río tiene otra implicación. Es el fluir de Dios. Es que hay diferentes fluires, El pastor. profeta tiene... El fluir del profeta es el fluir de un río. Dale ahí. El profeta desactualizado es un profeta cuyas aguas están estancadas. Pero el profeta que tiene una palabra renovada, una palabra de restauración, una palabra de vida, una palabra de aliento, es un profeta que fluye en las aguas que corren. Fluye ahí. Entonces, por ejemplo, usted ve un profeta quejándose como Jonás. Jonás se estancó debajo de la calabacera. Porque Jonás no había sido llamado ahí. Yes. Jonás había sido llamado a llevar una palabra y vete a tu lugar. Pero Jonás terminó cansado después de predicar lo que debía o de enviar el mensaje y terminó para descansar en un lugar donde Dios no dijo. ¿Y cómo termina el varón de Dios? Hablando queja delante de Jehová. Wow. Entonces, profetas que tienen el don o que están siendo preparados en el don deben entender que cada vez que se quejan están estancando las aguas que deben correr en ellos. Wow, pastor. Un profeta que no se prepara está estancando sus aguas. Un profeta que no se interesa por leer Biblia está estancando sus aguas. Es un pantano. En un pantano, aguas Wow, podridas, pastor. Wow. aguas pestilentes. Wow. Por eso cuando habla la palabra no impacta ninguna vida. La vida es impactada por un profeta cuyas aguas corren. Esa también es la implicación de fluir cercano a los ríos. Alfredo y yo estábamos en un río hace pocos días. Dios mío, y yo sentí que eran Yes. como una noche, como 7 sueños. Ya. Wow. A la otra noche, como 10 sueños más. Yo decía, pero ve acá, ¿qué es esto? Y cuando empiezo a hablar con Alfredo, nos damos cuenta que había un río cerca. Y yo digo, Espíritu Santo, algo está pasando aquí. Wow, pastor. Porque hay un código en eso. Hay un código. Pero también está el de los montes y el de las cuevas, que es el de apartarse con Dios. El código del Bye. fluir y el código de apartarse. Estos dos códigos son necesarios en el profeta. Y lo vas a ver en todo. Yes. Eso hay que hablarlo, pastor. Eso está poderoso. Eso hay que hablarlo. Eso hay que Eso enseñarlo, también pero hay que más, enseñarlo. pero más profundo. Otro Claro. día vamos a hablar sobre la diferencia entre un profeta de río, un profeta de monte, un profeta del desierto, porque también está el profeta del desierto. ¿Quién Profeta era? del desierto. Juan. Juan. Entonces Voz hay que una... clama en el desierto. Claro. Entonces creo que cada uno conforme a su asignación, pues Dios lo lleva o al desierto, o cerca del río, o al monte, o a la cueva. Yes. Wow. Dependiendo de la asignación. Dependiendo Pero de la vamos a asignación. dejárselo ahí. Pero eso está profundo. Para que Sí, la no, gente se eso- quede. Eso está profundo. Siempre Para que la Porque, por ejemplo, los espíritus. No del se lo suelte todo, pastor, no se lo suelte todo. Pero No nada más se te lo- van a appetizer. No. Los espíritus del desierto no son los espíritus que se te van a presentar en la cueva. Diferente. No son los espíritus que se te van a presentar en los montes. Ni en los ríos. Son Ni en los diferentes. ríos. No, pero explica, Las pastor. aguas tienen sus espíritus. No lo suelte todo, mi pastor. No, Yo te lo voy a dejar ahí. Un pequeño entrante. Ah, ¿Por qué? Porque el profeta, escúchame Dale bien, 2 minutos, dale, una dale. señal de un profeta siendo formado es la grande oposición que tiene. Ya. Entonces tú vas a ver que los profetas van a fluir porque son presionados por algo. Muchas veces van a buscar de Dios y van a andar en Dios porque hay algo que los está presionando. Eso es verdad. Mira, tú sabes por qué la gente, los profetas, terminan en una cueva, terminan en un monte,
terminan en un desierto porque hay algo que los está empujando a eso. Ya. Siento la candela de papá. Y es la ¿Por qué voluntad termina de Elías en la Dios. cueva? Porque Claro, Jezabel claro. lo estaba empujando. Wow, pastor. ¿Usted entendió esa parte? Muchos profetas que terminaron en esa condición, buscando a Dios, apartados. ¿Por qué? Porque había una presión, Algo los empujó. había una circunstancia Wow. que los estaba presionando esos lugares. Wow, pastor. Pero no me lo voy a dejar ahí para no entrar en... Hemos- Alfredo ya tiene el tema No. de YouTube de mañana. No, pues yo. No, es que hay cosas que están fluyendo ahí, el espíritu. Wow. Pero es necesario que entendamos esto. ¿Sabe por qué? Porque la carne solita no quiere cueva. La carne solita no quiere monte, no quiere desierto. Claro. Pero, por ejemplo, hay espíritu en el desierto, lo habla la palabra. Sí. Dice escorpiones y serpientes. Yes. No se te van a presentar en la cueva, son del desierto. Demonios Entonces, sátiros. hay espíritus Atamos esos de ciertos tipos que le van a hacer la guerra al profeta para que el profeta no vea la palabra, no se acerque a Dios, Suelte del ministerio, por así suelta en el ministerio. Pero hay otros espíritus que haciéndote la guerra, queriendo o no, te van a empujar a donde Dios quiere. Te van a empujar a donde Dios quiere. Por eso el profeta debe tener los ojos abiertos para discernir qué tipo de ataque está recibiendo. Wow. Para discernir qué tipo de espíritu se le está levantando. Exacto. fluyendo ahí el Mano, profeta. Porque conforme a los espíritus que se le levantan, va a ser el lugar donde él va a terminar. Y ese lugar va a ser el lugar de su encuentro con Dios. Espíritu Santo. ¿Tú Pues, sabes a dónde Dios se le revela a Elías? No se le reveló en el enebro. Wow, ¿Tú sabes dónde se le revela? En la cueva. En la cueva. Mientras él estaba en la cueva. ¿Por qué Elías recibió al ángel en el enebro y no al Señor? porque ese no era su lugar. No era el lugar donde Dios lo quería. No estaba completamente El aislado. Señor le dice, escucha esto, el Señor le dice, ¿qué haces ahí, Elías? No es porque el Señor estaba cuestionando a Elías donde estaba, sino que en esas palabras le estaba diciendo, no te quedes ahí. Ya. No, tú entendiste esto, yo tengo que volver a explicar. El Señor le dice a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Cuando el Señor se le aparece, ¿qué haces ahí, Elías? Ya, Elías estaba en la cueva. En la cueva. Pero esa palabra del Señor no es para cuestionar por qué Elías estaba ahí. Esa palabra del Señor era, en otras palabras, para decirle, no te quedes ahí, Elías. Elías era un profeta de cueva. Yo lo creo 100% porque no creo que Elías era la primera vez que él iba a una cueva a buscar a Dios. Él sabía cuál era su escondite. Yes. Él sabía cuál era el Había un escondite misterio. donde Dios le iba a hablar. Yes. Por eso sale corriendo a la cueva, porque era su lugar seguro donde él se encontraba seguro con Dios. Entonces, no creo que era la primera vez que Elías iba a una cueva. Lo que pasa es que en esa ocasión es lo que dice el pastor. Dios le está diciendo, ¿qué haces ahí? Porque no tienes que estar aquí. Ve a lo que te estoy diciendo. Para que vayas y des el mensaje. De un mensaje a ungiera a Eliseo, un mensaje a Jehú. A la viuda. A la viuda, exacto, Pero- hiciera. Wow. Pero no era que Elías era un profeta de cueva. Pero yo Eso- siento eso hay que que todavía, desglosarlo más. pero yo siento que todavía no cayó el asunto. Yo quiero que ustedes abran su espíritu. Porque hay gente que cuestiona la huida de Elías hacia la cueva porque Dios termina diciéndole, ¿qué haces allí? No hemos entendido que Dios quería a Elías en la cueva. Claro. Espíritu de Dios. Fluye ahí, pastor. Dios quería a Elías en la cueva. Si no desde el enebro, ya él mismo se lo hubiera revelado a Elías Sí. para redireccionar a Elías hacia donde él quería y que no llegara a la cueva. Wow. Él mismo podía haber descendido con el ángel y haberle dicho, oye, dile a Elías que no lo quiero en la cueva. Porque el camino hacia donde él se dirigía era la cueva. Lo que se quedó sin fuerza en el camino. ¿Entendiste eso? Entonces, Dios lo quería en la cueva. ¿Sabe por qué? Porque la cueva es el lugar de tu reencuentro con Dios después que tú temes algo. Amaquina. Wow. Era, yes. Donde tú te apartas con Dios es el resultado del proceso de temor, Wow. de desánimo, de fracaso que tú vienes sufriendo. No es debajo del enebro. El enebro es la queja. La cueva es el lugar de tu encuentro. Amaquina, Dale. mío. Gracias, El enebro Padre. es el lugar donde tú te estacionas en un capítulo, pero la cueva es tu encuentro decisivo. Es el encuentro donde Dios te dimensiona. Es el encuentro donde Dios no envía al ángel, Dios va a él. La transición. La transición es el Wow. momento soberano de Dios, donde Él no manda el mensaje, es Él el que se presenta. Wow, pastor. Espíritu de Dios. Entonces, yo creo que Dios no le dijo a Elías, ¿por qué estás aquí? Porque lo estaba cuestionando. No, Él le dijo a Elías, ¿por qué estás aquí? Porque en realidad, después que él hablara con Elías, él ya no lo quería ir. Es decir, hay un tiempo para esconderse, Wow. pero hay un tiempo para manifestar. Eso está profundo. Hay un tiempo para apartarse, pero hay un tiempo para hacer la voluntad de Dios, para salir a hacer la asignación de Dios.
Era lo que hacía Jesús. Jesús se apartaba en el monte a la madrugada y en el día salía a hacer la obra de Dios. Eso era lo que hacía el Señor. Wow. Entonces, esto mismo pasa. Por eso, yo no veo la cueva como un lugar de crítica, como muchas veces la gente critica a Elías O de temor. porque se escondió en la cueva. No, yo lo veo como el lugar que provoca que Dios venga donde yo estoy en ese momento. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere quedarse donde Él está. Dice que cuando el justo clama, Él se inclina para escuchar. Así Es decir, el justo hace algo que mueve al Señor. Wow. Mueve en su fidelidad, en su amor, en su misericordia. Él se mueve para escuchar. Él se mueve para ir. Se le apareció a Abraham Wow. en el desierto. Imagínate. Wow. Entonces Dios quiere. Lo que pasa es que hay alguien que le está huyendo a la cueva. Como hay gente que le huye al proceso, Alfredo. Hay gente que le huye a la prueba. Al desierto y Hay no, gente que le huye a una decisión que los desafía. le están huyendo al desierto y no sabe que son profetas del desierto y que en el desierto van a encontrarse con Sin Dios. saber que le están huyendo al encuentro. Al con Dios. encuentro. Le están huyendo al Le encuentro están con huyendo Dios. al Sin encuentro. saberlo. Ay, Sin Dios mío, saberlo. Padre. No, no, Hay esto está gente más ahí que le están profundo, pastor. huyendo. Hay gente ahí que lo está. Esto no. Aquí no estamos hablando por casualidad. Hay Amén. gente ahí que le están huyendo al desierto sin saber que la voz que clama en el desierto, Dios quiere hablarte en el desierto, Dios quiere activarte en el desierto, Dios quiere revelarse a tu vida en el desierto Transicionarte. y transicionarte Amén. en el desierto para que salgas del desierto con un mensaje, una asignación. Amén, amén. Aleluya. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos? Salir huyendo del desierto. No, yo te voy a decir más. Hay gente que están pidiendo pan y agua en el enebro. Señor, dame mi enebro. Dame mi pan y mi agua. Y Porque no es ellos el enebro. piensan que el Dale pan y ahí. el agua es la solución. El pan y el agua es para que tú sobrevivas y llegues a la cueva. Dale, 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 dale. Porque el lugar de tu encuentro genuino con Dios no es el enebro. Wow. El lugar de tu encuentro genuino con Dios es la cueva. El enebro es el ángel. es para que tú sobrevivas. El encuentro con el ángel es en el enebro. El encuentro con Dios es en la cueva. ¿Qué dijo Moisés? Wow. Moisés dijo, está bien que tú me des el ángel, pero si tú no vas, yo no voy. Claro. El ángel está bien, todo está bonito, excelente, Señor, pero yo quiero tu presencia. Por eso es bueno que usted reciba ángeles, pero es mejor que tú recibas un encuentro con el ángel. Yes, yes, Aleluya. yes, yes, Sí, El yes, enebro yes. es bueno, pero el enebro no es tu solución definitiva. Nunca fue el punto final. Nunca fue el punto final de la historia. Wow, pastor. Dios quería llevar a Elías a la cueva. El enebro es el La paso perspectiva de la cueva de Elías le ha cambiado a todo el mundo ahora. Ay, Gloria a Dios. Porque pensamos y vimos la cueva de Elías como el lugar del escondite, el lugar del temor, Sí. el lugar del desánimo. No, no, la cueva de Elías Así era el es. punto final al problema de Elías con Dios y de Dios con Elías. Wow. Porque ahí fue donde Dios le dijo lo que tenía que hacer. Gracias, Padre. ¿Para qué lo había llamado? ¿Por Wow. qué él estaba allí? Dios mío. Y se le reveló a Elías. Oye, y lo otro, se le reveló a Elías como nunca se le había revelado. Se le había revelado como fuego, como terremoto. Sí. Se le había revelado de muchas maneras, pero nunca se le había revelado el Señor como siervo apacible y delicado. Por eso él sacaba la cabeza y decía, ¿eres tú, Señor? Wow. Gracias, Padre. Porque ya él conocía las otras maneras en que el Señor funcionaba, fluía, se le manifestaba y se le revelaba. Por eso el lugar de la cueva es el lugar de las nuevas revelaciones. No de la nueva revelación de salvación. Shata, Porque ahora braca, aparecen ramadua. 4 y dicen, oh, pero qué cosa. Una nueva revelación de Jesucristo. No, no, no. No estamos Yo no hablando de estoy, eso. yo no De un estoy hablando trato de eso. con Dios personal con Eso, uno. del trato personal, Wow. de una nueva manifestación, de conocer a Dios de manera que tú nunca lo habías conocido. Wow. Entonces, lo que tú ves hoy como cueva oscura, tenebrosa, una cueva en la que nadie quiere estar, es el lugar donde Dios posiblemente te quiere. Wow. Porque lo que viene a continuación es la manifestación genuina de Dios a tu vida. Amén, amén. May Kawasano Entonces, Anuel. no oremos por el enebro. Orémosle al Señor para que Él se nos revele en la cueva. Yes. Porque el enebro es solo para sobrevivir. A medio camino. El enebro no es la solución. Wow, Vale, pastor. guau, Está guau. fuerte eso. Es está darte bien pan y profundo. agua para que tú sigas hasta donde Dios te quiere. Wow. Gracias, Espíritu Padre. Santo. Por eso le estoy hablando a Wow. muchos, Elías, Vacuna y Eleus. que están pidiéndole al Señor su enebro. No le pide enebro. Él te lo va a mandar. El enebro está en el camino. Vale, cuando El pan y el agua va a llegar. Profetice, Amén. Pero tu profetice. lugar donde Dios te quiere Mati es en esa Reka cueva Mash. donde tú estás. Wow. Yes, yes. Esa cueva donde vas de camino. Hay gente que está viendo el problema Vale, de lejos. cuatuane. Hay gente que sabe que se acerca el problema. Vamos, vamos. Y le Hay gente huyen. que sienten en su espíritu. Suelta, Temen suelta. el problema. Temen que la cueva se está acercando. Están de camino a ella. Catuana. Pero no pueden temer. Tienen que confiar. Amén. Tienen que Vamos. mantenerse en esa situación. Amén, El amén. mismo Dios que envió al ángel
al enebro, es el mismo Dios que se aparecerá en la cueva de aquel. Amén. Yes, Aleluya. yes. Fluye, Wow. fluye. Siento la candela de Dios. No, yo Eso está- siento la eso está unción bien- profética aquí. bien Necesitamos profundo. entender esto. Bien porque hay profundo. personas, aleluya, Hay un que van a ángel aquí, maldecir Padre, el día en gracias. que entraron en esa cueva. Maitanoa. Y no saben, ignoran, desconocen que después de esa cueva, que no es para siempre, viene la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Fluye. De nuevas maneras que Dios te va a enseñar. Sharrama, Conocerás Catorrama. al Padre de manera diferente. Yes. Aleluya. Conocerás Sí, al Señor. Hijo, al Espíritu Santo Profetiza. de manera diferente. Gloria a Bandele, Dios. carrusha, No brandale, será va. de la misma forma en la que Él se te reveló hace 10 años atrás en el cáncer. Shato acá, dale, Hay tua, gente tua. que deben Aleluya, entender pastor. que en el cáncer Dios se le Shata, reveló de una leca, manera. barrandele vos. Que en su divorcio Dios se le reveló de una manera, Le Espíritu caía Santo. magua. Que en su quiebre económico Dios se le reveló de una manera. Pero ahora, Nayen. en este momento, Dios mío. donde todo se ha unido en contra tuya Nayen. y el diablo está pidiendo tu cabeza, siento la candela de Dios aquí, Mandole, catumusha, debes brandele, entender ya. que Dios se revelará a tu vida de una manera diferente. Hey, come on, prophesy. Alguien necesita entrar en Dios su mío. cueva. Prophesy. Alguien necesita entrar en su cueva. mío, pastor. Shanda, rabra, Siento la casa, presencia. Aleluya. ramanoa. Alguien necesita entrar en Dios esa mío. cueva Talencuanuna, y na. esperar la presencia de Dios. La cueva es el lugar de la espera. Wow. Hay gente que no Shatarran, resiste mal espera, están desesperados. Catebra, camarush. Le rodea, aleluya, lo tenebroso de la cueva. Fluya, Talen, pastor, carrusha, fluya. Ese hueco brandalea. profundo en el que está metido. Wow. Creyendo que nadie lo va a sacar de allí. Pero Jehová Antia, es cama, el que te sopran de sostiene. barranca, Aleluya. Aleluya. Sí, renda, Señor. remas. Y voy a decirte algo. Voy a decirle algo a la gente que está metida en la cueva. Fluya, pastor. No hay lugar tan profundo y desconocido donde tú te metas que el Espíritu de Dios no te pueda localizar. Amén. Ya. El Espíritu de Dios sabe dónde tú estás. Vas. El Espíritu de Dios conoce dónde tú estás. Shandale, Aleluya. Amén. carramadura, Él sabe mandua. que tú entraste en esa cueva Fluya, pastor. y no Siento te su dejará presencia, caído el Señor. Siento su presencia. No te dejará metido en esa cueva, gloria a Dios. Aleluya. El Señor te llamará y te llamará por tu nombre. Amén. Siento algunos Samueles. Aleluya. Oye, estoy oyendo algunos No. Samueles que le van a decir Samuel. Dios mío. Le van a decir Samuel, Dios mío. Fluya, pastor, Samuel, Elías, sal mío. de la cueva, quiero hablar contigo. Siento el poder del Espíritu Santo, Alfredo. Yo creo que algo está sucediendo, hermano. Yo siento la unción del Espíritu Santo en este Tremendamente. lugar. Escuche, yo creo que saldrás con un mensaje. Hay un mensaje que Dios pondrá en tu boca. Porque Alabanza. Jehová es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto y el que te dice, yo pongo mis palabras en tu boca. Dios mío. Yo pongo mis palabras en tu boca. Hay gente que le están pidiendo a Dios, Señor, úsame para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tus hijos. Y Dios escuchó tu oración. El Señor pondrá Amén. su palabra en tu boca. Amén. Abre tu boca que yo la llenaré. Te dice Dios, Dios mío. Dios hablará a través de ti. Pon tu boca, alinea tu boca y préstale tu boca al Señor. Amén. Alguien ahí que me está escuchando, préstale tu boca al Señor. Dios mío. El Señor quizás no está necesitando tu dinero porque Dios es el dueño del oro y la plata. Préstale tu boca. Santo. Aleluya. Préstale tu boca. El Señor hablará a través de ti. Dios el mío. Señor profetizará. Dará un mensaje de rompimiento. Dará un mensaje de sanidad a través de tu boca. Amén. Préstale tu boca. Alguien que le Santo. diga, Señor, mi boca es tuya. Yo te Amén. la presto. Alineo mi boca al fluir del Espíritu. Gloria sea al Señor. Y comenzarás a fluir. Yo quiero profetizar sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Que los ríos del Espíritu comenzarán a fluir a través de tu boca. En el nombre de Jesús. Que de tu interior fluirán ríos de agua viva. Wow. Out of my belly Wow. shall flow rivers of living water. Amén, Es que amén. desde ayer el inglés se me Amén. desató. Otra dimensión. De tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. En el nombre de Jesús. Escucha, el Señor te dice, préstame tu boca y préstame tu oído. Hablaré Dios mío. contigo. Hablaré Amén. contigo. Aleluya. Aleluya. Hablaré Padre. contigo y te revelaré las cosas que están por venir. Amén. Hablaré contigo y te mostraré Santo. las cosas que están por... Alecaturra mansolía. Hablaré contigo y te mostraré las cosas que están Padre. por venir. Y hablarás palabra alineada. Hablarás palabra de bendición. Amén. Hablarás palabra de restitución. Hablarás, aleluya, yo siento el espíritu de la profecía. Hablarás palabra conforme a la voz de Jehová. Amén. Aleluya. Gente que están en el desierto y Dios te llevó al desierto para tener un encuentro con su voz. Para que tú... Amén.
Porque la voz de Dios tiene que ser revelada. El joven Samuel le fue revelada la voz de Dios a los 7 años, porque el joven Samuel no conocía la voz de Dios. Wow. No conocía. Y hay profetas que hasta que no conozcan la voz de Dios, es importante, aleluya. Hay un tiempo donde Dios te mete en el desierto para que conozcas la voz de Dios, aleluya. Y Amén. en ese desierto, en esa cueva, conocerás la voz de Dios y saldrás de ahí dimensionado. Hablarás Amén. palabra de Jehová. Dios mío, yo siento Amén. esta unción. Poder del Espíritu. Siento la unción de Wow. la Mío, profecía Padre. aquí. Padre, que Está yo muy vi un fuerte. ángel que descendió. Padre, Está muy mi alma fuerte, te está muy alaba. fuerte. Gloria sea tu nombre. Y esto, Aleluya. y esto debe ser el fluir todos los días, el fluir todos los días. De Nayen un profeta Kai. de desierto, de un profeta de río, de un profeta de cueva, de un profeta de monte. Shankolia Tiene que ne. ser, Fluye, tiene que fluye. ser porque no es algo que podamos decir ocurre una vez en la vida. Tú sabes cuántas veces nos vemos en valles, nos vemos en desiertos, nos vemos en cuevas, nos vemos en diferentes lugares y como quiere que fluir. Ya catuando aqua. Por eso el Señor está formando profetas todoterreno. Wow. Dale. Profetas todoterreno está formando Dios en esta época. 4x4. ¿Tú sabes por qué los profetas de este tiempo? Mira, Dios. Te voy a explicar esto ahora. ¿Tú sabes por qué los profetas de estos tiempos tienen mejores condiciones que los antiguos? Te lo voy a explicar. Tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo Dios, pero ahora tenemos la experiencia de los profetas de antes. Ya. Ellos Porque no Elías tenían no tenía donde mirarse. ¿Oíste? eso, ¿verdad? Isaías no tenía donde mirarse. Daniel no tenía donde mirarse. Pero ahora nosotros tenemos la palabra. Amén. Ellos no tenían la palabra, nosotros sí. Y tenemos la palabra completa. Tenemos la palabra profética completa. Yes. Es decir, que nosotros tenemos mejores condiciones de fluir mejores que ellos. Conforme a la asignación de Dios para nosotros. Amén. Lo que pasa es que ellos tenían una asignación bíblica. Nosotros tenemos la asignación del final de los tiempos. Wow. Siento candela de Dios. La asignación de los profetas de hoy es una asignación mayor. El mismo Jesucristo dijo, mayores cosas ustedes harán. ¿A quién le habló Jesús? A los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, a los apóstoles, gloria a Dios, a los hombres y mujeres de Dios que me están escuchando allí, Wow. que están siendo formados. Y le dijo, ¿y qué cosa más grande? ¿Qué profeta más grande hay en la Biblia más grande que Jesús? Ninguno. Ahí es cuando. Jesús es el profeta de los profetas. Amén. Yes. Y él mismo Santo dijo, mayores cosas ustedes harán. Nayen. ¿A quién le habló? A todo el que está escuchando en esta Amén, hermosa noche. aleluya. De que esta hermosa hora, gloria Yo a Dios. creo que estos Amén. podcasts se fueron a otro nivel. Se fueron a otro nivel. Se Transicionó. fueron. Se Y se transicionó. necesita, porque hay alguien que debe entender Shatu arreca que lo que manua. Dios ha preparado para ellos posiblemente esté por encima de lo que Dios le preparó a Elías. Dale. Porque Elías tenía una asignación de época. Dios mío, Nosotros Padre. tenemos una asignación del fin de los tiempos. Yes. Óigame bien, para que usted no se desestime, y no quiero decirle a usted que usted es mejor que Elías, no, ni que yo soy mejor que Elías. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Me refiero a la asignación de los tiempos. Ya. Amén. Tenemos una asignación del fin de los tiempos. Tenemos la asignación de en este tiempo meter gente para allá arriba. Amén. Fluye ahí, pastor. Aleluya. Escúcheme bien. Usted sabe lo que hizo Elías. Devolver el corazón del pueblo a Dios. Ya. Usted sabe la asignación que nosotros tenemos. Devolver las naciones a Dios. Ya. Wow. Mientras que Elías estaba enfocado en un pueblo, Dios nos ha enfocado a nosotros a las naciones. Eso es verdad. Él mismo dijo, id y predicad este evangelio A a todas las naciones. Wow. Ya. Esa asignación no se la dio el Señor a ningún profeta. Hay profetas que hablaron a las naciones. 2, 3, 4 naciones. Pero a las naciones, ir a hablar la palabra de Dios a las naciones, eso es una asignación para esta generación. Ya. Wow, pastor. Esto es una asignación para los profetas de hoy. Wow. Ya. Por Qué eso yo código. entiendo que lo que Dios está haciendo con usted preparándolo, Manecu no para shatua. asignaciones, aleluya, menores, no para asignaciones limitadas, Wow. es para grandes asignaciones. Amén. El que se prepare y el que ande dispuesto en Dios y el que ande buscando a Dios, Dios lo va a levantar con asignaciones grandes, Amén. con asignaciones poderosas. Fluya, pastor. Aleluya. Que hablarán, aleluya, lo que Cristo dijo y Amén. harán lo que Cristo dijo. Dios mío. Aleluya. Por eso todo el que está conectado en esta noche Aleluya. debe aprender a fluir y debe saber que lo que Dios está hablando aquí es una actualización de Dios para ellos en esta hora. Ya. Una actualización. Ahora mismo hay una actualización para usted. Gente diciéndole a Dios, ¿y qué tú quieres conmigo? Pues ahí Dios te está diciendo. Amén. Gente diciendo, pero tú no me has hablado. Hoy el Señor te está hablando. Vale. Hay una actualización del reino para usted. Mi querida hermana, mi querido hermano. Saca tu rama de Siento el poder del Esto ha Espíritu. sido un rompimiento el tremendo. Espíritu Un Santo rompimiento está aquí. que hay, gloria a Tremendo. Dios. La Yo- palabra Espíritu Santo, actualizada. el Espíritu Yo Santo. invito, pastor, a todas las personas que nos están sintonizando, compartan este podcast. Wow. Esto ha sido mi mente.
venía como con escrito y el Señor la ha borrado con todo lo que estaba Se aquí rompió el esquema. y lo ha Sí, puesto nuevo. O sea, Se rompió el esquema. nos falta tanto por aprender, pastor. Gloria a Así Dios. es. Nos falta tanto. Comparte esta transmisión La porque gloria del esto Espíritu. ha sido, Gracias, Padre. sinceramente, un antes y un después. Vale, y Aqua. Un Amén, antes y un amén, después. amén. Gloria al El Señor. Espíritu del Señor está aquí. Comparte esta transmisión porque lo que el Señor está Gracias, Señor. mostrando este martes es para que alguien se active. Ya. Amén. Para que alguien se sacuda. Yo creo que Aleluya. más que un podcast sin censura, que es muy poderoso, va a ser podcast sin censura, pero van a ser de activaciones. Amén. Es necesario. Aleluya. Es necesario. Porque hay mucho pueblo que necesita ser activado y lamentablemente en sus iglesias no tienen a nadie que los active. Y bien enseñados Yes. también. Necesita el pueblo ser activado. Y creo que se va a convertir en un tiempo de activación Amén. profética Aleluya. y de Sí, activación, aleluya. Hermano, yo le estoy diciendo esto por el Espíritu de Dios, usted Amén, recíbalo ahí. amén, amén. ¿Será esto tiempo de activaciones? Activación en lo profético, activación en lo evangelístico, en lo pastoral también. Quizás, gloria a Dios, como maestro también personas van a ser activados. Porque es importante fluir como maestro también para traer una enseñanza del Espíritu. Gloria a Dios. Es importante que nosotros entendamos que Dios está aquí, Dios está aquí. Y cada vez que usted venga acá a estos tiempos sin censura, venga pensando que no es simplemente un podcast más, es un tiempo de activación para tu vida. Amén. Yes. Aleluya. Entiéndalo, es un Yes. tiempo de activación, es un tiempo de impartición y Yes. de activación. Yes. Escuche. Porque eso hacen los profetas imparten y los profetas activan. Amén. Gloria sea al Señor. Así que venga con ese pensamiento siempre, gloria a Dios, porque Dios hará grandes cosas en su vida. Wow, yo siento a Dios. aquí, Poderoso pastor. el Espíritu Santo. Yo siento a Dios aquí. Aleluya. Bueno, nos vamos despidiendo en el Sama. nombre de Jesús. Creo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Amén. Creo que el Señor ha traído algo nuevo, algo nuevo. Yes. Lo nuevo se respira. Usted ve que usted compra un carro nuevo, se compra un teléfono nuevo. Lo nuevo tú viste que El tiene olorcito. un olor, ¿verdad? Sí. Por eso conocerás lo nuevo, porque tú lo Vaya, hueles. no. Tremendo, pastor. Y hay veces que antes de que tú lo recibas, ya el olor a lo nuevo, como que tú lo estás sintiendo. Lo estamos oliendo ya, pastor. Desde el ¿Tú no estás Congreso lo oliendo lo estamos nuevo? oliendo. ¿Tú Sí, estás oliendo lo sí nuevo, lo estamos Alfredo? oliendo, sí lo estamos Y oliendo. usted tiene que ponerse a oler. Ese es el olfato Siéntelo. espiritual. Amén. Siéntelo. Ese olfato espiritual, póngalo a funcionar. En el nombre de para Jesús. que usted empiece a oler lo nuevo, porque lo nuevo huele. Amén. Respirarás. Aleluya. Aleluya, lo nuevo pronto. Activaciones espirituales. Amén, amén. Amén. Gracias, Bueno, los Padre. bendigo a todos en el nombre de Jesús. Comparte esta transmisión con alguien. Amén. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Pastor Peter Josué. Dele like a nuestra página de Facebook, Pastor Peter Josué. Así nos puede encontrar en todas las redes sociales. Y estoy seguro que esta palabra será de bendición a otras personas. Gracias, Padre. Los bendecimos a todos, los abrazamos desde los estudios aquí de nuestra iglesia. Recuerde siempre, como cada martes, compartir con nosotros este tiempo en el podcast Sin Censura. Amén. Que Amén. está siendo muy, pero muy poderoso en Dios, ¿verdad? Edificante. Ya, ya, ya. Edificante Nos en fuimos- Dios. nos La fuimos a otro gloria nivel. es del Espíritu Santo. En Los el nombre de abrazamos Jesús. Amén. en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Seguimos hacia adelante. Dios te bendiga.